En esta mañana gris en la ciudad, presenta Viplay Entre Ríos. ¿Sabías que Viplay es sponsor oficial de la Liga Profesional de Fútbol? Ingresá en viplay.bet.ar, el único sitio autorizado en la provincia para apuestas deportivas y casino online. Registrate hoy y recibí 17.000 pesos para jugar en los slots. Ingresá en viplay.bet.ar a la pestaña Entre Ríos, registrate y encendé tu pasión. Es 100% legal, seguro y confiable. Viplay, el lugar donde los argentinos nos encontramos a jugar. Martes nublado, con humedad y temperaturas que estarán por encima de los 20 grados. Se espera una jornada con nubosidad variable. La semana va a estar calurosa y podría finalizar con nuevos eventos de lluvias. Por favor, no, otra vez lluvias el fin de semana como pasó el sábado pasado, no. El Servicio Meteorológico Nacional informa que este martes se presenta con buen tiempo y nubosidad variable. En Gualeguaychú ya no hay anuncio de precipitaciones. Las temperaturas comienzan a ascender gradualmente esta semana. Para hoy se esperan máximas de entre 22 y 24 grados. Los próximos días pueden llegar a tocar los 30, posiblemente viernes o sábado. Una temperatura que cuando yo era chico era de verano, ¿no? Hace 30 años era una temperatura de enero, 30 grados. Muy de verano. ¿Sí? El verano viene adentro. Claro, enero 30 grados. Bueno, ahora lo vamos a tener ahora en octubre. Hacia el fin de semana que viene se pronostican eventuales tormentas aisladas, así que le puede tocar a Gualeguaychú, ¿sí? El mal tiempo el fin de semana. Sigue la polémica por esta medida desesperada del gobierno nacional de hacerse de dólares a partir de la baja fugaz de retenciones al campo que pudieron aprovechar un puñado de cerealeras y que le valió al gobierno el enojo de propios y extraños, porque lo están insultando, cuestionando al gobierno los hombres cercanos o aquellos que comulgan con las ideas de Javier Milei. Uno es el caso de Alfredo De Angeli, que ayer nos decía esto. Escuchá. Hay gente que se siente engañada con este gobierno o manipulada con este gobierno, ¿viste? Esa es la bronca de los productores. Vos que eras un productor que hizo el esfuerzo, que viene poniendo dinero, que siembra, que espera que le den una buena cosecha, y en 3 días va a llevar otro la diferencia. En vez de haberse multiplicado por, qué sé yo, un margen de 30, 40 mil productores, la llevaron 11 empresas. Y esa es la calentura, ¿viste? La de siempre. Y bueno, hay un malestar, ahí salió Juan Paso, Juan Conozco, sí. Salió Capuzzo a explicarlo, pero la explicación no es válida. Porque dice que la soja subió. Quiere decir que la soja se bajó 26 puntos, vamos a hablar del mayor ingreso, ¿no? El cereal que tiene más de la agricultura que más ha hecho exportación. Sí, la soja bajó 26 puntos de derecho de exportación y subió el 17%, quiere decir que ayer se quedó con ese 9%. Y ese 9% de 7.000 millones de debemos, un poco de guita. Bueno, no fue el único. Carlos Castagnani, presidente de CRA, decía ayer en este programa lo siguiente. Sí, yo creo que ellos tienen una oportunidad, ellos con una declaración jurada llegaban a esa cifra y te diría, bueno, cerraban el negocio, entre comillas. Pero bueno, eso es lo que pasó y bueno, nosotros tenemos un arma legal, arma en el buen sentido, sí, claro. Que es lo grande que tenemos nosotros, en gran parte. Hagámoslo ganar. Y ahí se termina todo lo que supuestamente la ventaja que han tomado y que bueno, creo que esto nos enseña quizás, no sé cuál es la solución, pero sentarnos y ver que no nos vuelva a pasar. Bueno, la palabra de Ángel y la palabra de Castagnani, si uno lo cuenta así, como lo descontextualizás y vos decís, bueno, hay un gobierno que toma una medida, un gobierno que se abraza al equilibrio fiscal, que toma una medida en la que sacrifica 1.500, 1.600 millones de dólares de recaudación. Escuchaste el número, ¿no? 1.500, 1.600 millones de dólares que el gobierno dijo, está bien, no los percibo, pues necesito los dólares ahora para poder bajar el tipo de cambio. Sacan esa medida. En menos de 72 horas, un puñado de mega empresarios de este país se hacen con ese beneficio y dejan a todo el resto mirando la fiambrera. Digo, ¿no amerita una investigación judicial de qué pasó? De una medida que toma el gobierno de la nación, el ministro de Economía, y de la que se valen 10 tipos menos
No, el 80% se la llevaron 6 cerealeras. Una cerealera de capitales chinos, por ejemplo, se llevó 326 palos más de los que se hubiese llevado si liquidaba 3 días antes. Y va a quedar ahí, eso ya está. No va a pasar nada con eso. Es bastante extraño, ¿no? Ha habido, no sé, uno recuerda la causa dólar futuro en el kirchnerismo y el lío que se armó hasta que la Corte Suprema terminó sobreseyendo a Cristina Fernández en esa causa, pero digo esto de, bueno, una medida de un gobierno del Estado argentino y de un gobierno que beneficia a un fulano. Bueno, acá tenés algo que es tremendo. Son 1.500 palos verdes que terminaron en manos de 5 o 6 tipos. No va a pasar nada con eso. Realmente me parece muy impactante. Obviamente que políticamente al gobierno le está generando un dolor de cabeza muy fuerte en un sector afín a las ideas del gobierno. Es decir, el reflejo del campo para con el gobierno no es el mismo que con el peronismo, con el kirchnerismo, o como quiera llamarlo. El rechazo a las medidas, a las políticas de este gobierno tiene otra cautela el campo a la hora de manifestarse. Ayer lo hablábamos con Castañeda y él, digamos, cuando yo le preguntaba, ¿usted cree realmente que estas grandes empresas, no sé, Cargill, Cofco, las empresas que pudieron aprovechar el beneficio del gobierno, se enteraron igual que nosotros el lunes a la mañana con un tuit de Adorni que iban a tener ese beneficio? Y bueno, quiero creer que sí. Es decir, da la sensación de que para el sector este gobierno es inocente hasta que se demuestre lo contrario y al revés es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Pero no es el mismo reflejo. Celebro que De Angeli esté caliente, me parece bien. Es alguien que ha reclamado tanto, de hecho fue la voz del sector durante la 125, tuvo un papel protagónico, Alfredo, en el reclamo del campo al gobierno de Cristina Fernández en aquel momento, y hoy le reclama al gobierno de Javier Milei. Ahora digo, todos los actores del campo tienen el mismo reflejo, o hay una cuestión ideológica que lo apaga a ese reclamo. Bueno, yo creo que hay mucho enojo en un montón de productores que no sé si se va a trasladar a las elecciones del 26 de octubre. Lo que sí sé es que no ayuda al gobierno, esto seguro. Es decir, un gobierno que perdió la provincia de Buenos Aires en el conurbano bonaerense, pero también la perdió en los pueblos rurales de la provincia de Buenos Aires, porque el campo votó no votando, porque probablemente muchos de aquellos de aquellas personas vinculadas al sector que por ahí votaron a Milei en el 2023, ahora enojados no fueron a votar, y en esa necesidad del gobierno de acercarse a esos sectores que le quitaron la confianza, bueno, a mí me da la sensación de que esto no ayuda. No sé si va a servir para que el del campo vaya y vote al peronismo. No sé si va a llegar a ese punto. Lo que sí es que al gobierno no lo ayuda, y bueno, recién escuchabas a De Angeli y también a Castagnani. Bueno, cambiando radicalmente de tema, algo comentamos ayer, el carnaval de Gualeguaychú ya es fiesta nacional, es un buen paso, bienvenido sea, el agradecimiento de la Comisión del Carnaval a las gestiones del Estado Municipal, sirve para varias cuestiones, entre ellas, por ejemplo, para recibir algún subsidio. Bueno, después vemos cómo se cristaliza este paso importante que ha dado la fiesta más importante que tiene nuestra ciudad y la provincia, diría yo, que es el carnaval del país. Bueno, el gobernador anunció que adquirieron 48 camionetas para la policía de Entre Ríos. Frigerio, junto al ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, entregó ayer elementos destinados a las fuerzas de seguridad. Anunció que se compraron 48 camionetas para distribuir en las departamentales. Eso suma una inversión de más de 3.500 millones de pesos, dijeron desde el gobierno entrerriano. En la Escuela Superior de Oficiales de la Policía, doctor Salvador Maciá, con la presentación también del jefe de policía, Claudio González, el mandatario observó los elementos que incluyen chalecos antibala, tecnología, equipamiento especializado para la policía de Entre Ríos, el servicio penitenciario y los bomberos zapadores. En cuanto a las camionetas, son 48 Nissan 4x2 que ya fueron adquiridas y que se van a entregar en los próximos días. Un hombre detenido en Gualeguaychú tras robar una garrafa y enfrentar a la policía con un arma blanca. El hecho ocurrió antes de ayer en la zona oeste de la ciudad. Tiene 29 años el sujeto, que ha quedado detenido después de ser reducido por los efectivos de la policía. Bueno, ayer estuvo el presidente de la Nación en Tierra del Fuego.
Apelando a la mística, dicen las personas que rodean al presidente, los voceros del gobierno, diciendo, bueno, el megáfono y la calle en Tierra del Fuego no salió del todo bien, hubo enfrentamiento entre manifestantes, escuché algo de lo que pasaba allí, el presidente con un megáfono ante un grupo de 300, 400 personas en Tierra del Fuego decía esto. En definitiva, no queremos volver al pasado, queremos seguir el camino de la esperanza, porque la libertad avanza, o la Argentina retrocede. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Vamos y hagamos a la Argentina grande nuevamente! ¡Muchas gracias! Bueno, esto pasaba un poquito después de ese momento en el que el presidente hablaba para un grupo de personas de La Libertad Avanza, con un cordón de gendarmería separando a quienes se manifestaban en contra de la visita del presidente en una provincia en la que ha crecido notablemente el desempleo. Pasaba esto que cuentan los colegas de América 24. La concentración de manifestantes contrarios al presidente Javier Milei y este cordón de gendarmería impidió que el presidente pudiera, con sus candidatos locales, entre paréntesis, Agustín Coto, candidato a senador nacional, y Miguel Rodríguez, candidato a diputado nacional por Tierra del Fuego, caminar estas cuadras para terminar justamente en esa esquina, San Martín y Don Bosco, con un acto tal vez con su militancia. Entonces, pero Prosperi, esto justamente es lo que lo impidió, por eso el presidente se retiró raudamente de este lugar. pero entonces significa que se suspendió el acto. Se terminó. Exactamente. Ok. Exactamente. El acto iba a ser una caminata desde aquella esquina donde están sus militantes, 5 cuadras por el centro de Ushuaia hasta San Martín y Don Bosco. Esta manifestación lo impidió. Bueno, algo de lo que pasó ayer con el presidente de la Nación, que tuvo que suspender su caminata en Tierra del Fuego y que viene de una serie de caminatas o de actos fallidos. Uno tendría que arrancar sin dudas por Lomas de Zamora en la previa de la elección en la provincia de Buenos Aires, en donde el gobierno perdió categóricamente la elección. El presidente fue a Lomas de Zamora, quiso hacer una recorrida, bueno, le tiraron cosas, desde un brócoli hasta piedrazos, y tuvo que retirarse. Tampoco la pasó bien Karina Milei y Martín Menem en Corrientes, en donde tuvieron que irse. Hubo disturbios en Junín, también con manifestantes, y ahora en Tierra del Fuego. Bueno, quedan casi un mes de campaña todavía, y hay que ver qué pasa con el gobierno, ¿no? Qué pasa con el presidente yendo a distintos lugares de la Argentina. ¿Qué va a pasar acá en Paraná, en donde va a estar el gobierno, donde va a estar el presidente de la Nación haciendo campaña? Federico Mayol para Infobae dice: el gobierno pone a prueba el humor social en la campaña, surgen dudas por la construcción de los acuerdos políticos. Milei tuvo que modificar una recorrida por Ushuaia, se planifican las próximas semanas. El dilema de cómo apelar a una épica. El gobierno entiende que la elección se le ha vuelto muy complicada, es decir, esto de pintar el país de violeta y de comerse a la oposición cruda. Bueno, parece que no es tan así. El gobierno sigue apareciendo en los sondeos a nivel nacional un par de puntos arriba del peronismo, pero con muchas más dudas, siempre teniendo en cuenta el margen de error de las encuestas, ¿no? Ahora en un rato vamos a hablar con Jorge Magluf de Grupo Mercado, como lo hacemos siempre, para ver cuál es el termómetro de lo que viene pasando. Lo cierto es que ayer se conoció el índice de confianza en el gobierno que tiene la Universidad de Itela junto con Poliarquía. Es un estudio que se hace 20 años, es un estudio muy prestigioso en el que el gobierno perdió confianza en agosto 13 puntos y pico, y en septiembre 8,2%, impactado por denuncias de corrupción y la derrota electoral. Está por primera vez el presidente Milei debajo de los 2 puntos, es decir, el presidente llega a la elección de medio término en el peor momento de confianza de su gobierno, según esta encuesta realizada por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella. El índice de confianza en la gestión de Milei se encuentra en el nivel más bajo desde que llegó al poder. El índice registró en septiembre de 2025 un valor de 1,94 puntos, recordemos que se mide de 1 a 5, lo que representa una caída del 8,2% al
al mes anterior y una disminución interanual del 10%. Este resultado obtenido a partir de una encuesta nacional realizada por Poliarquía Consultores entre el 5 y el 15 de septiembre. Acá lo que hay que tener en cuenta es que esto se da con la elección de la provincia de Buenos Aires en el medio. Marca el punto más bajo de la administración de Javier Milei desde que llegó al poder, ¿sí? La comparación sitúa en una posición intermedia respecto a las gestiones previas. El valor de septiembre de 2025 es 31,9% menor que el registrado en septiembre de 2017 de Mauricio Macri y 23 mayor que la de Alberto Fernández. Es decir, vos tenés a Milei en el medio de Mauricio Macri y Alberto Fernández, ¿no? Alberto, después de todo el escándalo de Olivos y de todo lo que venía pasando después de la salida de la pandemia, el promedio durante los 21 meses de la gestión de Milei se ubica en 2,46, levemente por debajo del promedio para el mismo periodo de Macri y por encima del de Alberto Fernández, ¿sí? Pero es un número que el gobierno da. También hay otras encuestas que plantea Eduardo Paladini para el diario Clarín, que da una ventaja importante para el PJ en la provincia de Buenos Aires. Es un estudio de Federico González, que da un pronóstico para el comicio del 7 de septiembre y que ubica al peronismo por encima de Fuerza Patria con números parecidos a los de septiembre, 14 puntos. Digamos, uno imagina, o digamos, alguno imaginaba, yo sigo imaginando una elección distinta, más reñida a la que se vio en la provincia de Buenos Aires. El trabajo es de Federico González, consultora que suele trabajar para la oposición, dice Paladini para Clarín. A favor, el encuestador es el que más cerca estuvo de acertar el resultado del 7 de septiembre. La mayoría de los analistas pronosticaban un triunfo peronista sobre la Libertad Avanza, pero no del tamaño que se terminó dando, que fue de 47 a 33, ¿sí? Bueno, lo que dice González es que hay un 41,5% de intención de votos para Jorge Tayana y un 27,4% para José Luis Espert. Claro, Espert está en un momento muy complicado de su candidatura porque, bueno, ha recibido una denuncia por parte de Juan Grabois en la justicia penal. Lo acusa de haber recibido al menos $200.000 de un supuesto narcotraficante. El caso le tocó por sorteo al juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli. Analizan si se acumulará una causa que se abrió en 2021 en los tribunales de Comodoro Pi. ¿De qué se lo acusa a Espert? De haber recibido financiamiento de Fred Machado, una persona que está detenida por en una causa por narcotráfico. Lo acusan de haberle dado $200.000 y de haberle prestado el avión a José Luis Espert para la presentación de un libro. Algo escuchamos ayer, pero esto pasaba ya hace algunos años cuando Espert presentaba, creo que Los Cómplices, me parece que se llama, un libro que no tuvo mucho éxito de José Luis Espert, y le agradecía a Fred Machado. Escuchalo. Por estar aquí, muchas gracias a la invitación que me formularon por venir a verlos. Gracias a Fred Machado por el excelente vuelo de compañía. Bueno, ahí le agradece por el excelente vuelo a Fred Machado. Esto pasaba en una nota que le hacía, creo que Santiago Fioriti en 2021, en el medio de estas denuncias por supuestos vínculos del diputado nacional Espert. Le preguntaban por Fred Machado y decía esto. ¿Qué pasa con Fred Machado? Por eso estamos hablando además del documento. Nada, pasa lo que yo he contado ya en un par de oportunidades donde me lo han preguntado. En una reunión de mega empresarios me presentan a Fred Machado allá por principios de 2019. Yo estaba justo haciendo la recorrida presentando mi libro La Sociedad Cómplice. La editorial que hizo mi libro, que es la editorial Penguin Random House, no tenía, dentro del montón de localidades que visitamos y que viajamos, presentando el libro, no tenía pensado Viedma. Este empresario era de Viedma, en la charla me dice, yo soy de Viedma, si querés te organizo la presentación del libro. Y me organizó la presentación del libro y nada más. Nada más. Yo no chequeé el track record, el currículum del remisero que me trajo acá. Si pisó a una señora cruzando un semáforo en rojo antes de que yo llegara acá, no es que yo soy también el que la pisó a la señora. Es un avión.
No, ¿cómo? Te ofreció un avión. Bueno, para ir a Viedma, sí, un avión de él, pero yo he viajado en otros aviones de otros empresarios para dar charlas en el interior, y no pregunté nada sobre la persona, nada, sobre el piloto, por ejemplo. Con el piloto no. Eso no fue. El piloto no tiene nada que ver. Eso es todo. Bueno, era Antonio Laje el que le hacía la nota y Ramón Indal el que le dice, che, pero no es un remis, es un avión, porque Esper le dice, bueno, yo vine en un remis hasta acá y no le pregunté al remisero sus pergaminos. Uno no anda por la vida tampoco aceptando vuelos de empresarios ni agradeciendo públicamente y menos figurando en un parte contable de una asociación de gente vinculada al narcotráfico, ¿no? Ahí figura el nombre de José Luis Esper, lo que dice Grabois, y figura que le dieron $200.000. Empieza a haber cuestionamientos no solo de los opositores, no solo de un sector del periodismo a la candidatura de José Luis Esper, que es el ancho de espada del gobierno para pelear en la provincia que más caudal de votos tiene, que es la provincia de Buenos Aires. Es decir, en la madre de las batallas vos estás llevando a alguien que está sospechado de ser alguien vinculado a sectores del narcotráfico, sino que ya los propios empiezan a plantearle al presidente o a decir, che, bueno, algo hay que hacer con esto, estamos yendo rumbo a las elecciones con alguien sospechado de vínculos con el narcotráfico, que le agradecía que le presta un avión a alguien que está detenido por causas de narcotráfico, que figuran los papeles de esa asociación ilícita que le dieron $200.000. Algo hay que hacer, lo cuenta o lo plantea así Alejandro Fantino, comunicador muy cercano al gobierno de Javier Milei, lo decía de esta manera. A mí me cuentan que en las últimas horas, esto es una información personal, incluso a nivel salud no estuvo bien, no sé hasta qué punto, pero no la pasó bien las últimas horas, él y la familia. Entonces, si el tipo va en las próximas horas, mañana pasado, y da una nota en terreno neutral, ni siquiera terreno enemigo, porque vamos a ser honestos acá, está todo terreno neutral, ¿ok? Neutral, que no vaya ni conmigo en Eura, ni con el gordo Dan, porque van a decir va a terreno libertario, ni que vaya, no sé, a C5N porque lo van a destrozar. Bueno, que vaya a un terreno, que dé una nota con Clarín Nación. Si el tipo pasa ese desafío de hablar 25, 30, 40 minutos, acá tengo los papeles, lo conocí así, me subí al avión por tal cosa. ¿Por qué no lo hizo ayer? Falta. Bueno, ese es el tema. Digo, si no lo hace... Karina Milei tiene un cartel en la frente tatuado que dice 3%, y Esper tiene un cartel tatuado que dice narcodiputado. Si no lo hace, para mí, si no lo hace en los próximos días, para mí, game over. Y sí. ¿Qué significa? Fuera de competencia. Él debería tener un gesto patriótico para el proyecto y no debería ser candidato. Quiero decir algo, todo lo que estás viendo está certificado, incluso la guita por la Fiscalía en Estados Unidos. Si vos confirmás esto, bueno, game over, listo, ya está. Desenchufa la máquina, no juego mal, Gallagher, se terminó la máquina. Está confirmado. Hay que decir a la Libertad Avanza que le digan a Esper que dé el paso al costado. Eso. Y que tenga, incluso por grandeza personal y para no complicar un proyecto político que tiene un montón de gente laburando. Si vos me confirmás que los $200.000, la justicia norteamericana tiene el derrotero a las cuentas de Esper, mírame. Sí. Game over. La Fiscalía lo tiene. Hay un tema. La Fiscalía lo tiene. Hay un tema, Fanta. Esto no es la primera. Esta es la gota que rebalsa el vaso. ¿Pero Esper no va a dar un paso al costado o sí? No lo va a decidir él. No, sí, lo va a decidir él. Me parece que sí. Bueno, no sé. Fabi, a mí me dice... Después ya parte del debate de los colegas, lo que Fantino dice es, bueno, tenés ahí un temón que no alcanza que vayas a explicarlo a los lugares a donde está yendo el gobierno, ¿no? A los canales de stream, a los periodistas. Bueno, el propio Fantino decía, no me lo tiene que venir a contar a mí. Que vaya a un terreno neutral, ¿no? ¿En qué momento TN se volvió un lugar neutral? Bueno, pero lo cierto es que Fantino dice que vaya a TN. Que no vaya a C5N, pero que vaya a TN y pueda explicar su vínculo con Fred Machado, por qué se subió al avión para presentar un libro en Viedma. Es decir, perdemos dimensión de lo que de la guita que cuestan las cosas, ¿no? Ayer escuchaba que el presidente se va a gastar más de $100.000 en el alquiler del Movistar Arena para presentar su libro, o que se gastó $300.000 en aviones
para viajar ayer a hacer una recorrida que no pudo ser en Tierra del Fuego. Bueno, Esper cuenta que viene alguien y le presta un avión, así como si nada, para presentar un libro. Yo me ocupo, yo te lo armo y te pongo el avión y una camioneta a todo trapo para que puedas ir a presentar tu libro, y no le llama la atención. ¿Sí? Él traza la analogía con un remisero, es decir, para Espert es lo mismo un remisero que lo lleva a un canal de televisión que un empresario que tiene un avión privado y que le organiza la presentación de su libro en Viedma, ni hablar si pueden acreditar que esos $200.000 de esta agrupación sospechada de narcotráfico le habría dado Espert. Si eso es real, Fantino dice: game over. Bueno, el que habló también ayer, que hizo medios, fue Manuel Adorni, que sobre el tema Espert le decía a Trebuch lo siguiente. A esto, a propósito de la financiación que obtuvo en 2019 José Luis Espert a través de un narco que está detenido y pide expulsarlo, Germán Martínez, de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. ¿Qué mirada tiene con este tema que ya se está metiendo también en la campaña, Manuel? ¿Cree que los puede perjudicar? Espert encabeza la lista de diputados nacionales en la provincia. Mira, es como que me pregunte si nos puede perjudicar cualquier otra operación que se hace. Es una operación, decís vos. Mira, el otro día hablábamos con la doctora Bullrich de lo que le pasó a ella, ¿no? De la operación que le hicieron a ella en el 2017 o en otros tiempos, digamos, más viejo, pero de la misma calaña con Maldonado, ¿no? Donde le hicieron una operación y la bastardearon, le dijeron que había que echarla y que era una asesina. Y después el tiempo demostró que efectivamente la doctora Bullrich tenía razón. Lo mismo pasa en este periodo electoral, pasó con otras cosas. A mí me atacan todos los días con no sé cuántas pavadas, o estuvieron el tema de los audios, ahora el tema de Espert. Bueno, son operaciones que va haciendo un sector de la política que entiende que la elección se da con una piedra y no con una operación y no con una urna. Bueno, la palabra del vocero presidencial: el gobierno va cambiando de versión todo el tiempo, ¿no? Un día parece que son audios con la inteligencia artificial, otro día son audios reales pero que dicen mentiras, los de Españolo. Un día vuela por el aire Españolo, otro día el presidente da a entender que está todo armado, entonces no se entiende por qué lo echaron. Vuela Españolo, pero no pasa nada obviamente con la hermana del presidente. Lo de Espert es una opereta del kirchnerismo. Yo insisto en lo mismo, que estas cosas surjan en momentos cercanos a las elecciones no es casualidad. Digamos, esta denuncia contra Espert probablemente no, estoy seguro de que ella hace un buen tiempo grabó y sabe que la iba a presentar y la está presentando ahora a días de las elecciones. Que los audios de Españolo alguien los tenía y los largó cerca de las elecciones para la provincia de Buenos Aires, no tengo la menor duda de que fue así. Como la foto de olivo de Alberto Fernández la tenían antes del momento en el que la largaron, previo a las elecciones de medio término. Es decir, se usan cosas en la política argentina, se usan... el tema es si la operación es cierta o no. Lo que el gobierno tiene que salir y desmentir y lograr que la gente le crea, que es lo que supongo al gobierno le debería importar, es si la gente te cree o no. La gente le cree o no a Karina Milei cuando dice que no tiene... Bueno, cuando ella dice no porque no dice nada, pero cuando el resto del gobierno dice que Karina no tiene nada que ver con el 3% de los medicamentos de la Andis. La gente le cree a Espert cuando dice que es una operación del kirchnerismo y que él no tiene nada que ver con Fred Machado. Coincido con Alejandro Fantino. Siéntese, amigo, vaya, explíquelo, ponga los papeles sobre la mesa, explique cuál era el vínculo con Fred Machado, que está en cana por causas de narcotráfico, y explique cuál es la ligazón suya con Fred Machado. Me parece que pasa por ahí, más de andar echándole la culpa de todo lo que te pasa a la oposición, al peronismo o a los cucas. Bueno, esto decía Adorni también ante la pregunta de Trebuch de Karina Milei respecto a las sospechas de quedarse con la guita de los medicamentos de la gente con discapacidad. Más fondo de olla imposible. Escuchá. Es muy difícil para gente que no viene de la política tolerar que te digan corrupto y tolerar que cuestionen tu honorabilidad, cuando además, si hay alguien honorable y decente, es precisamente Karina Milei.
Después discutimos, qué sé yo, si tardamos o no en salir a dar una explicación o a contar lo que nos pasaba con el tema, por ejemplo, español, que es el caso que vos mencionás. Claro. Bueno, la verdad es que excepto alguien que esté muy fanatizado con una ideología que no comparta nuestros valores, es raro, y quien la conoce ni hablar, pero es raro pensar que por ahí que en un audio dice cualquier cosa. Pues hay algo interesante en los audios de español, en uno, viste que aparezco yo. No habla de corrupción de mí, pero habla de que me insulta porque supuestamente una vez me llamó por teléfono y me explicó una situación de Landis y que yo no se la entendí, que dije cualquier cosa en una conferencia de prensa. Con lo del perro. Y vos sabés que eso nunca existió, lo inventó. Como inventó lo otro, lo inventó por inventar. Acá lo que hay que descubrir es... inventó todo, si vos. Lo mío lo inventó completamente. Y lo de Karina te puedo asegurar que es falso todo el contenido. Pero bueno, insisto, ahora en algún momento parecía que el gobierno iba a ir hacia el lado de los audios con inteligencia artificial, ahora parece que no, que es todo falso lo que dijo Españolo. Sí, que en uno de los audios lo trata de pelotudo. A Dorni se le expliqué a este pelotudo y no entiende y fue y dijo cualquier cosa. Y con esta lógica del gobierno, si hay alguien honorable y decente, es decir, si tenemos que buscar a la más honorable y decente del país, es Karina Milei. Bueno, el tema es que no habla y el tema es que el gobierno todavía, después de, ya creo que ahora vamos para los 2 meses, no ha logrado explicar con argumentos sostenibles y creíbles que no tiene nada que ver. Todavía no hemos visto ninguna explicación más allá de esto es una operación Cuca, que es algo que repite permanentemente el gobierno por cualquier cosa que le sale mal. Perdón, si sube el dólar es una operación Cuca, si es el riesgo Cuca, si el riesgo país es el riesgo Cuca, si todo es el riesgo Cuca para el gobierno, todo es un problema Cuca para el gobierno. Entonces, no hay ninguna explicación con argumentos razonables que hayan desbaratado la operación Cuca de Karina Milei. Entonces el vocero ahora dice, bueno, si hay alguien honorable y decente es Karina, pero claro, con los Cucas no se puede, ¿no? Están plagando de mentiras toda la campaña y el gobierno hace poco y nada. Bueno, el presidente acaba de hablar, en un ratito seguramente tengamos algún corte de audio para poder escucharlo, reconoció la fuerte desaceleración de la economía y reivindicó a su triángulo de hierro, defendió a los Menem y a José Luis Espert y dijo que son chimentos de peluquería y obviamente que acusó al kirchnerismo por la caída de la economía. No se iba a ir Milei sin acusar a la oposición de sus males. Insisto, ayer la Universidad de Itela mostró que la confianza del gobierno está en el peor momento desde que Javier Milei es presidente de la Argentina. Tiene una prueba de fuego el gobierno el 26 de octubre en todo el país para ver en elecciones en las que se suele plebiscitar la gestión nacional qué es lo que piensa la gente, ¿no? Cómo le va al gobierno en una elección que hasta hace 20 minutos ganaba caminando y que iban a pintar todo de violeta y que evidentemente ahora hay algunos temores de que el resultado no sea tan favorable como imaginaba el gobierno, ¿sí? Que iba a aplastar a todo el mundo. Bueno, veremos cómo le va en octubre en una elección que en la foto de las encuestas hablan va a ganar, pero parece que no con tanta diferencia como imaginaban hace un tiempo. 7 minutos para las 10 de la mañana en toda la República Argentina. En un rato vamos a hablar con Jorge Masluf. Lo que escuchaste ahora son las noticias, las acerca Biplay, el lugar donde los argentinos nos encontramos a jugar. Para estar informado, escucha Ahora o Nunca en Ahora Cero.